un 10%, y se generó un gran debate. El proyecto tuvo que ser retirado, después volvió a entrar, en fin. Lo que quiero decir, en ese debate estaban también hectáreas para áreas verdes, estaba 818 hectáreas para viviendas sociales. Había una discusión. Ahora quiero entrar al tema de la extensión, el aspecto de extensión del límite urbano y de zonas de extensión urbana, perdón, que tiene la propuesta del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Es uno solo de los aspectos. Los compañeros hablaron y compañeras hablaron de las zonas de valor natural, los compañeros de Coronel van a hablar de las zonas industriales, el compañero de Boca Sur San Pedro va a hablar de la zona hortícola y del puente industrial. Yo quiero hablar de este tema porque está pasando piola. El plan del 2003 proponía una enorme expansión urbana. Actualmente tenemos en la intercomuna 34.000 hectáreas de suelo urbano. Decir eso no significa que esas 34.000 hectáreas ya fueron construidas. Significa una parte fue construida, que es lo que se llama la mancha urbana, fue construida o tiene parque, pero ya fue urbanizada, y otra parte no fue construida, pero ya está dentro de los planes reguladores. Aquí tenemos en gris lo que existía en 2003, la mancha urbana, digamos, el suelo que era urbano, en amarillo lo que del 2003 al 2013 se incluyó en los planes reguladores de las comunas, Tomé, Penco, Concepción, San Pedro, una mancha enorme se integró, Coronel un poco más, y tenemos en negro lo que el Plan Regulador Metropolitano de aquel entonces y de este entonces propone que se siga expandiendo la ciudad. Es decir, tenemos hoy día 34.000 hectáreas de suelo urbano más 22.000 que con este plan, esta modificación del plan, y que además es la misma cantidad que ya proponía el 2003, llegaríamos a 57.000. O sea, en Santiago por 10.000 hectáreas hicieron tremenda discusión. La ciudad iba a crecer en 10.000 hectáreas. Aquí estamos hablando que la ciudad tiene 34.000 hectáreas y va a crecer 22.000, es decir, va a crecer un 60 y algo %. En 15 años, en 10 años, cuando los municipios integren ese suelo a los planes, y lo van a hacer, lo van a integrar. Y eso está sin discusión. Es decir, que tengamos una ciudad que si contamos el suelo nuevo más el suelo que ya se incorporó pero no se ha urbanizado, pero ya está el suelo urbano, esta ciudad se va a duplicar. Y eso es una visión de ciudad legítima, pero que va en contra de toda la discusión respecto de sustentabilidad. Y se va a duplicar ¿en qué áreas? En las zonas de valor natural, en los humedales, en las quebradas, en los cerros. Ahí se va a expandir. En las zonas de mayor riesgo. Esa es la expansión que se está proponiendo. Entonces, eso está absolutamente sin discusión hoy día, ¿no? ¿Cuál es la justificación de esa expansión tan grande? A ver, es verdad, el mantener el límite del 2003, que es lo que hace este plan, esta modificación, se mete ahí pero no lo aumenta más, solo mantiene lo que ya estaba propuesto expandir, que ya es mucho, como decía anteriormente. No es la peor opción. Hay una opción peor, que es la opción de la Cámara Chilena de la Construcción, que dice: el límite urbano es un cinturón de fuerza que ustedes le están poniendo a la ciudad, porque la verdad es que nos estamos quedando sin suelo. Lo dijo un asociado de la Cámara, ¿no? Aquí la ciudad va a crecer igual y ustedes le están poniendo restricciones a la ciudad. Eso lo decía Pinochet el año 79 en Santiago, donde se liberalizó el uso de suelo, se aumentó el límite urbano infinitamente prácticamente, con una lógica absolutamente neoliberal. Bueno, ahora en términos de población, porque la verdad es que decir que el límite urbano es más grande, más chico, ¿en función de qué? ¿Cuáles son las variables, las tendencias que permiten sostener una visión, una propuesta? La población de la provincia de Concepción,
Eso incluye Florida, pero Florida tiene una población muy menor, pero para efectos de cálculo la incorporé. Entre el 70 y el 2017 casi se ha duplicado. Un gran crecimiento, un gran crecimiento. Sin embargo, en los últimos años, entre el 2002 y el 2017, ha crecido bastante menos. Es decir, no somos una ciudad que hoy día esté en una explosión demográfica. Si vemos la tasa de crecimiento intercensal, es decir, cuánto crece al año la ciudad en población, esta es la curva. Entre el 70 y el 82 crecía 2.1% al año, 1,6 entre el 82 y el 92, 0,8, ahora 0,4, es decir, una población que se está estabilizando, que no va a duplicarse como para decir, ¿saben qué? Necesitamos duplicar el suelo porque no cabe gente y ¿qué vamos a hacer? No es esa la situación, es una idea de ciudad, una visión de qué tipo de ciudad y qué tipo de intereses hay que atender que se plasma en el plan. Y que no se sostiene en, o por lo menos no los dice, cuáles son los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo va a enfrentar el tema de los allegados, del hacinamiento, de los residuos, del cambio climático, de la energía, el transporte público, el espacio público, segregación? ¿Cómo entra en esos elementos, en esa expansión? No, eso no corresponde, eso no es parte de esta modificación. Quizás después lo vamos a tocar, es importante, pero no lo vamos a tocar ahora. Entonces, la verdad es que, y mientras la ciudad se expande, el plan metropolitano deja un vacío en los centros urbanos, donde ¿qué pasa? Al mismo tiempo que se expande, se densifica. Se expande mal, y ¿qué dicen? No, es que la densificación no es nuestro problema, es de las comunas. Y las comunas, ¿qué hacen? Densifican mal, porque estos proyectos como el de Aitue, que destruyó los humedales en San Pedro, ahora viene a destruir los barrios en Concepción, son malas formas de densificar. Entonces, aquí no es densificar o expandirse, estamos haciendo mal las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sin las voces de los vecinos organizados, de las vecinas, de los estudiantes, la verdad es que es poco lo que podemos hacer. Quiero terminar con la siguiente mención. En la memoria del Plan Regulador Metropolitano es bien interesante, tiene un diagnóstico bastante bueno, pero cae en lo que un gran urbanista e intelectual chileno, que es Alfredo Rodríguez, de la ONG Sur, un maestro del urbanismo, dice el pensamiento mágico. Dice, hemos llegado a un momento en el cual las políticas empiezan a cambiar, los discursos empiezan a cambiar, pero no tienen una vinculación directa con los instrumentos que tienen que materializar esos cambios. Entonces, tenemos en la memoria un super marco de referencia, en la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, el DESCUEVE, integración social, desarrollo económico local, equilibrio ambiental, patrimonio e identidad, institucionalidad y gobernanza. Bien, menciona algunos estudios que defienden qué es la sustentabilidad urbana. ¿Qué es? Lo menciona. Un modelo de desarrollo urbano sostenible considera los siguientes 5 atributos, bla, bla, bla. Una utilización racional del recurso del suelo, tratando de reducir la expansión urbana, promoviendo el reciclaje de tejidos urbanos preexistentes. Una conjunción entre las necesidades de crecimiento y la preservación de valores naturales y culturales. Una estructura urbana compacta y abarcable. Una ordenación de actividades que favorezca la proximidad a los ciudadanos. Una distribución equitativa de los recursos. Un territorio donde se favorezcan las mezclas de grupos sociales, usos de suelo y funciones urbanas. Y no estos guetos de clase media alta que van a las zonas altas. En Hualpén, en San Pedro, en Chihuayante, ¿no? Lo que los planes reguladores proponen no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué dice seguir? Bueno, estos atributos, sí, habría que replantearse el modelo expansivo, bla, 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 bien, pero esto no se circunscribe al objetivo de la presente modificación. Así que pasemos a lo nuestro y bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces es el pensamiento mágico. Con eso termino, pero los invito
Los invito a que sigamos este proceso de debate, de construcción de opinión, porque realmente no sabemos cómo va a terminar este asunto, pero tenemos que presionar y tener una opinión, una voz colectiva. Gracias.